Todos tenemos un grupo, una banda o un disco que siempre estás dispuesto a reivindicar en cualquier situación, en cualquier ambiente, en cualquier momento. Caiga quien caiga, aunque nadie te haya preguntado, da igual, tú vas por ahí haciendo proselitismo, como un misionero mormón con tu chapita, repartiendo sus discos, sus canciones, hablándole a completos desconocidos sobre las bondades de ese grupo. Escucha esta frase, ya verás. O subes el volumen, esperando esa mirada cómplice y luego esa pregunta mágica de ¿quién canta esto? O colabas alguna de sus canciones en esos discos que grababas, esperando ganar un adepto más. Bueno, pues el mío siempre ha sido La Cabra Mecánica y por extensión Lichis. Un día escuché una canción suya en el coche de mi madre, años 90, y me llamó mucho la atención un par de frases suyas. Me acuerdo la de soy un náufrago en una palangana, y ese ingenio que había en sus letras y esas influencias que se notaban me encantó, y ya siempre he estado escuchando a La Cabra Mecánica y a Lichis y siempre he sido un auténtico turras con todo el mundo. Tienes que escuchar esto, ya verás, te va a gustar, mejor que no sé quién, mejor que este otro grupo. Me gusta porque sus canciones siempre he visto muchos estilos diferentes a la vez. He visto estilos incluso a la hora de escribir, desde costumbrismo, realismo sucio, humor, surrealismo, de todo. Y me recuerdan a otras canciones que siempre me han gustado, pero manteniendo su propio estilo, su propia personalidad. Y eso además siempre luego lo ha destilado en sus entrevistas, en sus intervenciones, con una personalidad única, desbordante, con el que podrás estar de acuerdo o no. Eso da igual. Lo importante es ver a alguien auténtico y que siempre ha hecho lo que le ha dado la gana. Y por eso, hoy, estoy muy contento de que haya venido al hotel mi querido Lichis. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, encantado de estar aquí. No sabes la ilusión que me hacía que vinieras, porque son muchos años que te llevo escuchando, tu música me ha acompañado siempre. De hecho, esto no lo sabe casi nadie, pero una de las influencias de que el podcast se llame Hotel, y esa referencia, es por el disco Hotel Lichis, de La Cabra Mecánica, que me acompañó perfectamente, me acuerdo, durante unos exámenes, y no lo podía dejar de escuchar, y le tengo mucho cariño a ese disco y a tu música. Oh, ¡qué maravilla! Pues muchas gracias. He tardado mucho en venir. Hemos tardado mucho en conocernos. Sí, pero te digo, me encanta tu música, lo que escribes, la imaginación que hay en tus canciones, las muchas influencias del sonido americano a cosas más de tradicionales españolas como la rumba, cómo mezclas todo eso, siempre me ha encantado. Y me encanta más cómo hablas, siempre. Las entrevistas que dabas siempre te veía que eras muy distinto a los demás en cuanto a que te mostrabas más tú, que hablabas de ciertos temas, te mostrabas vulnerable o contabas intimidades y eras sincero. Eso me gustaba. Bueno, pues la verdad que no es lo habitual, en el sentido de que no parece lo más recomendable para alguien que de alguna manera vive de cara al público, ¿no? Lo que pasa que si en mi caso hay como una, no lo sé, quizá por mis referentes que tienen que ver con la música anglosajona o con el mundo anglosajón sobre todo, o con la música argentina, más de una cultura más, digamos, judía, ¿no? O una cultura protestante en la que la gente normalmente habla de una manera mucho más abierta. Aquí yo creo que supongo que también por nuestra cultura mediterránea, ¿no? De estar muy pendiente de qué dice el vecino, qué hace el vecino, hay que cuidarse más hablando, ¿no?
A veces cuando veo muchos documentales sobre música o cosas así, no veo todo el mundo hablando muy claro de su vida, de su carrera, de sus cosas, de lo bueno, de lo malo, de lo divino y de lo humano, y no parece eso ir en detrimento de su respeto como artista, ¿no? Aquí sí. Aquí es así, ¿no? Pero bueno, pues quizás, pues eso. Sí. No, de hecho, en uno de tus últimos singles, por así decir, que era Se vienen cositas, me gusta. Creo que hay una estrofa o algo así que dices que has tenido siempre fama de rarito en la industria, ¿no? Comentabas. Bueno, le tengo fama de rarito también en lo personal. Soy un tipo bastante extraño, bastante ciclotímico también, ¿eh? Pero he sido así desde pequeño, ¿no? Ahora están escribiendo una biografía sobre mí. Por fin he podido mostrarme y hablar de algo que me sucede, y es que suelo tener bastantes bloqueos a nivel social. Soy una persona que tiene no tanto una fobia social, pero sí una timidez enfermiza. Y tengo ciclos en los que soy capaz de dominarla y ciclos en los que no. Y bueno, pues es una parte también de mi carácter. Supongo que eso también me crea, cuando de repente en el mundo de la música conoces a muchos compañeros en el ámbito de una fiesta, de un concierto, de un tal, son momentos en los que yo tiendo a sentirme bloqueado. Y sobre todo con gente desconocida y gente muy hiper... muy apabullante, ¿no? Sí, en ese ambiente de euforia, de tal... Ahí yo me mermo bastante, ¿no? Mermo. Sí, no, me puedo sentir muy identificado con lo que dices. Además, que hay gente muy expansiva o muy natural en esos momentos, y yo también tiendo mucho a retraerme. Por eso hubo esa... Igual tenemos esa conexión. Lo detectaba ya cuando te escuché por primera vez. Mi única riqueza, ¿sabes? Fue mi primer single que escuché. Y luego... también hay algo ahí a lo mejor que va relacionado con eso, que siempre he sentido que tienes una cierta, ¿cómo decirlo?, mala relación con el éxito. O sea, como que te llevas, tienes una relación tira y afloja con él, ¿no? Para ti, ¿qué es el éxito y por qué has tenido hits absolutos, números uno, y no te has llevado tan bien con ellos y con lo que ha venido después, ¿no? No, yo me llevo bien con prácticamente todo. Para mí los hits o el éxito son cosas puramente circunstanciales. No son una meta en sí mismo para mí. No lo han sido nunca. Quiero decir, para mí ya fue un éxito comenzada mi juventud, poder abandonar todos los trabajos de mierda en los que estaba para poder dedicarme a tocar. Yo era bajista, tocaba con un montón de grupos y hacía mi vida. Y ahí me di cuenta que eso es lo que realmente disfrutaba. Y que el escenario era un sitio donde yo me sentía más cómodo que en la vida real. Y no iba a abandonar eso. La manera en la que pudiera mantenerme encima de un escenario era puramente circunstancial. Podía hacerlo escribiendo canciones, tocando el bajo, o cómo podía ser creativo. Podía serlo produciendo, podía serlo escribiendo. Eso era lo realmente importante. Entonces, poder dedicarme a eso, para mí era el éxito. El que me siguiera más o menos gente, no lo considero éxito en sí mismo. Y en cuanto a que el éxito, tal y como lo entendemos, lleva aparejadas otras cosas. Por ejemplo, lleva aparejada fama, lleva aparejado dinero, lleva aparejado una serie de cosas que por sí mismas pueden ser buenas o pueden ser nocivas. O puedes estar preparado para llevarlas o no, como es mi caso, ¿no? En el que no estaba preparado para llevarlo bien. Y no es una meta. Entonces yo distingo muy claramente qué es una carrera artística de una carrera de éxito. Para mí la carrera artística es poder dedicar tiempo a tu creatividad, y que eso te permita comer, y que te permita no solo comer en el sentido de que la nevera esté llena este año para que lo que pueda hacer desde que me levante hasta que me acueste sea crear. Y eso con la fama a veces se lo lleva por delante, o el éxito entendido como aplauso generalizado, dinero, y esto a veces se lo lleva por delante. No tienes tiempo para lo tuyo, porque estás aguantando una avalancha y una cosa que viene de fuera que no te deja crear. Y
Entonces, eso para mí son dos campos muy diferentes. Sí, me ha recordado lo que cantaba eso Enrique Urquijo, ¿no? Lo de cómo explicar que me siento vulgar al bajarme de cada escenario, ¿no? Cuando decías lo de que tú querías mantenerte en el escenario como fuera y que era lo que te gustaba y que luego a lo mejor estaba más incómodo, ¿no? En los aledaños del escenario, pero que querías mantenerte ahí como fuera. Y dices que a ti te costó un poco eso al principio, o sea, que te llevó un poco por delante algo, o sea, el éxito, dices. Sí, que luego te das cuenta de que en realidad el éxito en mi profesión poco tiene que ver con el mérito. O sea, se está empezando a cuestionar la meritocracia y está habiendo un debate muy, muy encendido porque la meritocracia es la base de nuestra sociedad neoliberal, ¿no? En el que el comunismo hace ya mucho tiempo que fracasó y todo es yo estoy aquí porque lo merezco. Yo mismo me he dicho muchas veces esa estupidez y no es así. Hay una serie de circunstancias externas que condicionan mucho el que tú tengas, sobre todo en mi trabajo, el que tú tengas una exposición o una difusión de tu trabajo y a partir de esa difusión que obtengas un rédito a nivel de público, ¿no? Y eso depende de un montón de cosas que no tienen nada que ver conmigo. Entonces, que haya habido canciones mías que hayan sido número uno, normalmente la gente suele tener aparejado en la música el sentimiento de que detrás de la industria musical hay gente clarividente que escucha, que va a ver, que puede gustar, que no puede gustar, y se crea algo y hay gente entendida que consigue que esto vaya a algún sitio y tal, y de repente el éxito es eso, es que al final se ha filtrado algo que es bueno, y eso no existe. No ha existido nunca, jamás. Ha existido el intento por parte de la industria, y sobre todo estos últimos años ha sido más exitosa, de tratar de controlar ese caudal, de sí intentar buscar en el público o no idiotizar, porque odio esa palabra y me parece demasiado clasista y demasiado pedante. Se ha intentado controlar al público. Si hay un intento de cada vez más de tratar de ser... la industria perdía mucho dinero, o han perdido mucho dinero a lo largo de la historia de la música popular, yendo a rebufo de lo que ocurría en la calle. Perdían tiempo. Cuando ya se habían dado cuenta de que esta nueva tendencia era la dominante, ya habían perdido millones de dólares y no quieren hacer eso. Eso sí ha cambiado. Cada vez hay más control, están más encima de qué ocurre para absorberlo cuanto antes. Pero no hay mentes clarividentes detrás de esto. Y no todo lo que te llega ahí, no voy a hablar de nombres de compañeros por tal, pero para mí es evidente que no, que lo que oigo, que triunfa y ahora mismo, si yo cojo ahora mismo qué es lo que más se vende, se escucha o gusta, no te podría decir que sea lo mejor en absoluto, para nada. Tampoco lo peor, pero lo mejor, para nada. Supongo que también cuando entras ahí te das cuenta de que todo se ha vuelto también un poco más... se han reducido costes, o sea, es un poco lo que supongo que ha empezado a pasar en el mundo también de la literatura, ¿no? Bueno, los costes de fabricación de un libro son mínimos en realidad, no tienen mucho más. Y a veces no sé por qué narices se cobra tan poco por un libro, es que me parece absurdo lo que se llevan las editoriales y lo que va para los escritores. Y en la música ha terminado por pasar lo mismo. De hecho, casi todas las discográficas ahora lo que hacen son firmar contratos de distribución. Tú te pagas tu disco, tú grabas tu disco, tú pones el dinero. Y si tienen que poner ellos el dinero, ponen muy poco. A no ser que seas Omar Montes o estés en el Urban y tal, y que también es música que se suele hacer también en estudios muy pequeños y con tal. Bueno, a lo que voy, que es ellos en realidad fichan 200 artistas y los ponen, los sueltan. Y de los 200 artistas alguno triunfa. Y es que esto lo he visto. Yo he estado en reuniones en discográficas donde me ponían una maqueta de alguien y decían, ¿te gusta? Y decir, no te voy a decir el nombre, ¿no? Joder, vaya porquería, ¿qué coño es esto? Pues es un chaval de Donosti que ha vendido 200.000 maquetas. 200.000 maquetas. Hace tiempo que se vendían CDs. Vendidas, 200.000 maquetas. Sí. Le vamos a grabar el disco. Vaya palo a Mikel Erenchu, ¿no? No. Y luego al poco tiempo de repente voy para allá. Oye, ¿qué tal ha ido la cosa con este chico y tal? Muy bien, llevamos vendidos 500.000 de discos la primera semana, así que vamos a poner ahora toda la carne en el asador. Ahora ponían la carne en el asador. Pues eso ha sido así siempre. Ya. Qué barbaridad. Además, te escuché una vez en una entrevista, creo que con Buenafuente, una conversación que tuviste con él,
que decías que hablabas de que hacer un disco es como montar un bar o un restaurante cada 2 años, ¿no? Porque tienes que poner la inversión, es una aventura, tienes que costearte tú las cosas y luego a ver si sale bien o si gusta o si funciona y luego desmantelarlo para otra vez al cabo de 2 años. Exacto, sí. Sí. Y una de mis canciones favoritas tuyas es la de Salí a asustar. Me encanta porque dices, ser felices con tan poco nos parecía demasiado. Y esa alusión a lo de un pasado feliz, pero que tenías poco, me parece muy, muy bonito, y como ese reencuentro con un viejo amigo, ¿no? De correrías, sea las que fueran. Y labrarse un futuro y quemarlo, ¿no? Tú has hecho eso varias veces, yo creo, ¿no? Lo de labrarse un futuro y luego quemarlo, ¿no? ¿Te arrepientes de algo o no? Me arrepiento de muchísimas cosas porque he vivido con mucha intensidad. Sí, creo que eso lo tengo claro. Si has vivido con vehemencia y con pasión y te has arriesgado y te has mojado, seguramente hayas cometido muchísimos errores. Si has seguido un camino más trazado, más tal, los habrás cometido también, pero son menos, ¿no? Yo desconfío mucho de la gente que dice que no se arrepiente de nada, que haría lo mismo. Creo que la vida es un camino de no sé si de perfección, de aprendizaje constante. Y aprender significa tener la humildad para reconocer que te has equivocado. Y uno, lógicamente, de las equivocaciones tienen consecuencias para ti y para los demás. Y, lógicamente, uno se arrepiente, sobre todo por las consecuencias que hayan tenido hacia la gente que te rodea, hacia los demás. Eso, claro, me crea cierta sensación de bueno, esto debería haberlo hecho de otra manera. Y profesionalmente, en lo que tiene que ver con mi oficio también, yo siempre he sido muy libre para hacer cosas y quizá lo que veo también en mi oficio es como que hay cierto pudor a expresar que quizá aquella canción que hiciste no era lo demasiado buena o no tal, porque de alguna manera estamos totalmente obligados a mostrarnos infalibles, a ser casi como Dios, ¿no? o como la Iglesia. Y esto no es una religión, o sea, por supuesto que nos equivocamos, pues claro que sí, y forma parte de esto, ¿no? Luego tendría que preguntar por uno de esos grandes, digamos, éxitos tuyos, fue la lista de La Compra, ¿no? Tenía ese estribillo que todo el mundo se sabe, y cantabas hoy con María Jiménez, y luego también tuviste otra canción con ella, ¿no? Medias Negras, que salía en un disco... Sí, bueno, del disco de Sabina me invitó a cantar. De homenaje, y esa canción a mí me gusta mucho, como haces tú, que sales como de fondo. Y como falleció hace poco, recientemente, María Jiménez, te voy a preguntar cómo fue trabajar con ella y qué recuerdos tienes de María Jiménez. Pues tengo recuerdos muy, muy, muy bonitos, porque... digamos que lo que se ve desde fuera es lo que es, y eso también la engrandece mucho. Una tipa que de repente fue tan abierta en canal y nadie consideró que se estuviera pasando, que fuera como a mí sí me ocurre, ¿no? Lo de que es que vas a veces a tumba abierta y te metes en charcos en los que ella se metía en todos los charcos y caía de pie siempre, y caía bien y gustaba. Y eso... fue un personaje que ella misma se trabajó para luchar contra el dolor. Y como era una persona muy talentosa, lo consiguió. Y entonces cuando la conocí vi todo eso, ¿no? Lo percibí, lo vi. Y de hecho creo que esa era la parte de María Jiménez que el gran público no conocía y que nosotros no descubrimos a María Jiménez, pero sí igual en este punto ya salió la imagen pública. Hay gente joven sobre todo que tenía una imagen estereotipada de María, de repente se dio cuenta de que había otra manera, y también ayudó a entender el mundo de la mujer de otra manera. Creo que ha sido una figura, ahora todo el mundo se apunta el tanto del feminismo, pero es que María Jiménez se pasaba eso por el coño, ¿sabes? Y digo coño con mayúsculas. Y era más mujer que nadie, y más libre que nadie. Y también lo era desde cuando tú ves un personaje así, evidentemente hay mucho dolor ahí detrás, ¿no? Hay una huida hacia adelante. Y
Y la manera en la que ella tenía de ir a hacer, la gente que se ha roto, los pajaritos de la rota suelen ser muy peligrosos porque suelen herir a la gente que le rodea. Y María no, María todo lo contrario, trataba de aportar luz y se reía de sí misma y se reía del mundo y daba cariño y era generosa y era muy inteligente, muy inteligente. Fue una experiencia de la que aprendí mucho. ¿Y cómo os conocisteis? Porque es verdad que has hecho referencia que fue un poco como esa vuelta a tener un éxito algo tardío, ¿no? El caso de María Jiménez con su aparición, con su disco, contigo. Un poco como, yo qué sé, pues, en mi cabeza un poco como Johnny Cash cuando saca ese último disco con Rick Rubin y tiene esa vuelta a tener éxito para gente joven, ¿no? ¿Cómo fue ese encontronazo entre vosotros? ¿Cómo fue conoceros y todo eso? Pues nos conocimos ya directamente en el estudio de grabación. Se le mandó a María la canción, se le mandó la discografía de La Cabra y vino al estudio. Y ella vino y fue muy divertido. Ella vino con todo ese halo de artista, con un chofer, con 2 chicos jóvenes acompañándola, pidiendo una botella de whisky especial con plumas o algo así. Faltaron las plumas aquel día, pero fue lo único que faltó. Yo creo que la verdad que si la recuerdo, mi memoria posiblemente llevaría plumas, aunque no las llevase, ¿no? Y fue súper divertida. Fue muy divertida, muy cariñosa, muy luminosa, la verdad. Eso es lo que recuerdo, ¿no? Fue como una tromba de luz entrando en un estudio aquí muy cerca de aquí, que no había una triste ventana, ¿no? Y sí recuerdo, sí, lo que dices de las plumas, ¿no? Podría recordarlo con plumas y con mucha luz y con muchos focos y mucha purpurina, ¿no? Y luego mucha alegría, mucha sinceridad. Y estuvo bien porque además es lo que me comentabas tú, que el otro día reflexionaba sobre esto. Antes hablabas de Erenchun, ¿no? Que hace poco en una entrevista decía él, yo no creo que vaya nunca a volver a tener el éxito que tuve de joven o tal, o cuando uno se ve en la edad en la que yo me veo, ¿no? Ya con 50 y pico años, ¿no? El otro día lo pensaba, digo, María tenía la edad que yo tengo ahora, cuando yo la llamé. Fíjate. Yeah. Y mi padre también tenía la edad que yo tengo ahora, cuando pasó todo aquello de vestido de domingo y ellos compraron la casa que ahora yo estoy reformando, estoy arreglando en el pueblo. Hostia, esto me hace pensar mucho sobre el paso del tiempo, sobre las balas que te quedan por tirar, y también te hace pensar un poco que de repente estás en esa edad en la que estás absolutamente excluido, ya no cuentas. No, se habla en el mundo de los actores y tal, de la travesía esta del desierto, que media entre los 30 y muchos o 40 y pocos y los 50 y algo, en los que ya empiezan a aparecer papeles en los que puedes interpretar a un venerable anciano y tal, y te vuelven a llamar si tienes suerte. En la música se acabó. En la música esta es una época en la que se acabó por completo para ti. Es raro que con esta edad haya alguien que vuelva a tener un éxito, volvemos a cuestionar esto del éxito, ¿no? Y tal. O a salir hacia el candelero, tal. Y con María ocurrió, ¿no? Es algo bonito para ella y creo que se lo merecía. Yeah. Porque a ella ese mundo sí le gustaba y aparte creo que le vino bien. Creo que le vino bien, sobre todo porque estoy seguro de que le resultó divertido. Sí. Y antes has mencionado de pasada que sobre los documentales de músicos que ves. ¿Has visto si alguno interesante que te haya gustado mucho últimamente? Casi todos. Mira, ayer vi uno, por ejemplo, que me gustó mucho, el de Bee Gees. ¿De los Bee Gees? Sí, me gustó mucho porque una cosa que aprendes viendo documentales es que normalmente solemos enjuiciar o solemos crearnos una opinión sobre la música de los artistas basada en prejuicios, en muchos casos acertados, pero de repente descubres cosas que no imaginabas, ¿no? Los Bee Gees eran un grupo en los 60 contemporáneo de los Beatles que tocaban pop con guitarras y lo hacían de la hostia y eran unos compositores increíbles y tal, pero lo que nos ha quedado de ellos son como el emblema de la música disco, ¿no? Sí. Que es el final de su carrera en finales de los 70, principios de los 80, ¿no? Y ver todo ese camino
enorme y cómo luego ellos fueron censurados, tal. O sea, te abre mucho tal. Entonces, es verdad que vivimos tiempos de urgencia y en la música popular es más urgente casi que ninguna. Y entonces, bueno, no nos da tiempo a entenderlo todo y es una pena también porque en la música normalmente forjamos nuestros gustos también a base de prejuicios personales o pseudofilosofías o pseudo chorradas que flotan por el aire, ¿no? Sí. No sé, hace poco también he hablado con una amiga mía, periodista, ¿no? Dice, una vez me llaman para premiar a un artista joven de tal, y la mitad de la discusión se cernía sobre si este chico era gay en un ambiente de la España vaciada, si esto eran chicas en un mundo dominado por tal, si estos eran gente joven. Dice, al final estamos hablando de un componente social, socioeconómico o sociológico y tal, y que poco tenía que ver con la música, ¿no? Y en ocasiones luego precisamente nos hacemos una idea de esto sin conocer lo que realmente hay detrás. Claro, y los documentales te ponen en ese contexto histórico y aprendes mucho. Sí, es verdad que además a veces tenemos una imagen de ciertos artistas que es simplemente la proyección de lo que nos han querido mostrar a lo mejor la gente de la discográfica o el equipo de marketing que llevan a ciertas bandas o grupos o artistas, que al final es algo un esfuerzo muy calculado. Entonces te quedas con una sombra de la sombra de una caricatura a veces. Bueno, y a veces la industria tampoco te quiero decir que sea ella la responsable. O sea, quiero decir que nuestro pensamiento político, nuestros prejuicios hacia nuestros vecinos, a nuestros tal, se forman de la misma manera. Sí, tenemos una agenda y te sabemos lo que nos tiene que gustar y lo que no. Exactamente, lo que claro, eso pasa ¿por qué el ambiente político sigue estando tan crispado y lo ha estado? Alguien me dice, joder, qué momento tan chungo estamos pasando ahora con el tema político. Y si esto ha sido así desde que la humanidad, desde que el mundo es mundo. Sí. ¿Por qué hay tanta tensión ideológica normalmente? Porque nuestro voto o nuestra conciencia social o nuestra visión de la política se basa en prejuicios tomados muy a la ligera, en ideas que tomamos muy a la ligera. O sea, queremos pensar lo justo, porque también lo necesitamos, no nos da tiempo a mucho más. ¿No? Cuando de repente esto de lo de la izquierda, ¿no? Pues sí, los grandes ideólogos de la izquierda eran la poca gente que dentro de este ámbito no tenía que estarse 12 horas trabajando en una empresa, en una fábrica de la siderurgia. Porque el que trabajaba en una fábrica de siderurgia no tenía tiempo de pensar en política, no le dejaban tampoco, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, la izquierda, como el pensamiento político surge un poco de ahí. Y los demás no tenemos tiempo tampoco a formarnos una idea. Y esto con la música, con el arte, con la pintura, con la política, o sea, con cualquier faceta del arte o con cualquier faceta de nuestra vida ocurre lo mismo, ¿no? Y también en los documentales es curioso también lo que has mencionado de los Bee Gees con los Beatles, que a veces ves esos solapamientos momentáneos entre artistas que han coincidido y que tú en tu cabeza no te das cuenta o no sabías. Otro día también leía que Iggy Pop había estado de gira con los Beatles. Los primeros años de Iggy Pop coinciden con los finales de los Beatles. Entonces habían estado coincidiendo en una gira. Entonces la imagen de Iggy Pop con los Beatles me hace marciana ahora mismo. Digo, Lemmy de Motorhead era un groupie de los Beatles. Sí. Y tal. Claro, es como yo recuerdo una descripción que hacía Stevie Wonder sobre Paul McCartney, sobre los Beatles, que me pareció súper acertada, porque la música popular es música tradicional. Todo al final forma parte de una tradición. Y quiero decir, igual que cuando un escritor se forma y tiene que haber leído desde Platón a los últimos escritores ahora que están para no perder comba, en la música debería ocurrir lo mismo y no ocurre. Siempre hay siempre se quiere establecer una ruptura. En eso sí que tiene que ver la industria, en el sentido de que es una parte del negocio. Siempre tiene que haber una ruptura generacional porque eso favorece el negocio. Quiero decir, cuando un artista o una tendencia ha llegado a ocupar un lugar, no solo ocupa un lugar artístico, ocupa también un lugar en la industria. Se ha dado cuenta de qué es lo que hay y establece una relación con el poder, ¿no? Y una relación en la que intenta tomar ventaja y ser
tal, porque la industria suele ser bastante cruel, está puesta por tiburones, básicamente. Y no es ni bueno ni malo, es lo que es, ¿no? Y eso cualquier neoliberal te lo va a decir, y es que no hay ningún problema con esto, es la ley de la jungla, ¿no? Entonces, cuando los animales empiezan a dominar la jungla, pues el cazador tiene que exterminarlos. ¿Y qué es lo que hace? Se elimina. Llega un momento en el que se elimina, se saca esto de la ecuación y viene gente nueva. Gente a la que además se le dice, los de antes no tenían ni puta idea, os buscamos a vosotros que tenéis ideas frescas. En ese punto de no hablar de la ruptura intergeneracional se mantiene la industria. Y entonces eso ocurre lo mismo, eso afecta a la cultura. Lo que decía Stevie Wonder de Paul McCartney era que los Beatles eran gente que sabía de dónde venía la música. O sea, eran gente que podía escuchar a Bach, que podía escuchar la comedia, la música la comedia musical inglesa, que antes del skiffle y del interés por el folk, o de la traducción del folk americano era parte de su cultura. Empiezan a escuchar discos de la Motown, oyen blues, oyen tal, oyen todo lo que la música que les ha precedido, desde el clásico hasta su tiempo. Y eso ahora no ocurre, no está ocurriendo. Nadie considera que esto sea tal. Entonces, joder, si yo ahora me paso casi la mayor parte de mi tiempo tocando blues y analizo toda la música que me gusta y hay un hilo conductor que la va uniendo toda, ¿no? A mí ahora, por ejemplo, cuando veo esta guerra que hay en la música latina, entre que si la música latina ha venido a destruir el rock. No, la música latina actual, el electrolatino, ha venido a destruir la música latina, en todo caso, porque viene de allí. Que se esté pervirtiendo, se esté haciendo de otra manera, bueno, pues seguramente eso ya podríamos discutirlo, exactamente igual que la música electrónica quizá ya vino a destruir la música tocada por músicos, tal, no lo sé. Pero hay que saber de dónde vienen las cosas. Eso has mencionado eso, ¿no? Que fue un poco que se montó un follón con unas declaraciones de Loquillo, ¿no? Creo que dijo lo de la música latina y todo esto, ¿no? Que hubo algo de follón. ¿Qué haría Loquillo, no? Como vuestra canción, que me gustó mucho, la que tienes con Rubén Pozo. Sí. La de Mesa para dos, el disco que sacaste con Rubén Pozo. Hay una canción que tiene gracia, la de cuando estoy de bajón me pregunto qué haría Loquillo, ¿no? Que tiene una canción parecida a Ben Lee con Jay-Z, me acuerdo. Exactamente, de ahí cogí la idea. Vamos, sí. Sí, de ahí la cogí. Qué bien. What would Jay-Z do? Esta es un temazo. Sí, ¿qué haría Jay-Z que cuando... Tiene gracia porque el otro era Ben Lee, el típico blanquito, paliducho. Decía, cuando estoy así, que no me encuentro, me pregunto qué haría Jay-Z, ¿no? Entonces el contraste era bastante genial. Y lo del vuestro con Loquillo también. Tiene mucha gracia. Y aquí tenemos la tradición del cuestionario Proust, Lechis, para conocer más a nuestros invitados, ¿vale? Te voy a hacer algunas preguntas, ¿vale? Ok. ¿Cuál dirías que es tu idea de felicidad perfecta? No tengo ninguna idea a ese respecto. Es que no... Creo que la felicidad como estado, como actitud frente a la vida, es que no existe. ¿No? Supongo que lo más parecido que pueda entender con felicidad es equilibrio. Es tratar de tener un cierto equilibrio en la vida. Un equilibrio que tú puedas romper a voluntad. Lo que se habla de la soledad, lo de la soledad elegida, ¿no? Creo que el equilibrio también es importante. El desequilibrio siempre que sea elegido es apasionante, es guay, pero siempre que puedas volver a un punto de tal. Para mí eso... Yo, por ejemplo, ahora que estoy en esa época de mi vida y esa serenidad que me da la mediana edad, podría decir que es la época más feliz de mi vida. No sé si me he explicado con esto. Sí, que ahora ahora ves te manejas bien, ¿no? En el balancín, y otras veces a lo mejor el equilibrio se perdía durante... Se la perdía para siempre, ¿no? Ahora lo tienes y tal, y te das y aprendes a... O sea, esa sensación de que estás aprendiendo a vivir o estás aprendiendo a entender el valor de cosas realmente importantes, ¿no? Eso creo que se aprende cuando menos tiempo te queda sobre el tablero, ¿no? En el reloj de arena. Supongo que es parte de la vida, ¿no? Bueno, y no sé si te lo habrán dicho, pero es curioso porque creo que ahora es poco paradójico, pero ahora es cuando te
te veo mejor, te veo mejor, parece más joven que nunca, eso sí, es irónico. Eso es verdad. Ahora lo digo, no digo, hace 20 años parecía 20 años mayor, sí, es verdad. Pero sí, creo que eso es para mí, ¿no? Si, digamos, que el resto de lo de la felicidad, esta idiotización que hay, este concepto idiotizado y que ha dado lugar a esa inabordable literatura de autoayuda y de pseudofilosofía, en la que hemos cambiado las preguntas por las respuestas, ¿no? Hemos cambiado la filosofía por la autoayuda, la comunicación por publicidad. Todo ese mundo, pues, vaya mierda. ¿Y cuál dirías que es tu mayor miedo? Ese que te asalta algunas noches o eso, que alguien como tú que le da muchas vueltas a las cosas o que escribe sobre ellas. Mis hijos. Yo tengo mucho miedo al sufrimiento de que mis hijos puedan sufrir. Y en ese sentido tengo mucho miedo al mundo que les va a tocar vivir, ¿no? Yo, o sea, pienso, o me gusta mucho la historia, ¿no? Si pienso que como he vivido un momento privilegiado a lo largo de la historia en el que no he tenido que vivir, por ejemplo, ninguna guerra en mi propio territorio. O sea, la han vivido mis abuelos, las consecuencias las vivieron mis padres, iban en la posguerra porque nacieron en el año 50, pero yo no lo he vivido. Cuando pienso en las consecuencias terribles que vamos a vivir con lo del cambio climático que estamos viviendo ya y que van a ser increíbles, porque, por ejemplo, cada vez que lees las noticias y ves el mundo que nos rodea y estás aquí saliendo en pleno mes de octubre en manga corta y dices, es que esto es solo el principio, y ves que no se está haciendo nada. Nadie está haciendo nada. Y me da pánico, claro. Y eso es lo que más... No, por mí, miedo hacia mí no tengo. De hecho, ya quizá de más joven he sido una persona con mucho miedo a la muerte o que la muerte rondaba mucho mi cabeza. Estaba siempre presente y ahora no le tengo, quiero decir, como que me voy preparando. También este año se fue Mauro. Claro, o sea, hablamos de ti en el podcast que hice con Mauro, sí, que había colaborado en tu disco. Mauro se fue. Estos años ha habido gente para mí que curiosamente se me ha ido yendo. No tengo esa percepción de que de repente cuando se te va la gente es cuando te das cuenta de lo importante que era en tu vida, que también. Pero en los últimos 10 años, se me ha ido gente con la que tenía una especial empatía. Se me ha ido la gente que más seguramente admiraba o que más pensaba que tenía que ver algo conmigo. Y bueno, eso me ha hecho pensar. Entonces yo por mí no le tengo ya miedo a la muerte, que era mi principal miedo, pero sí tengo mucho miedo por mis hijos. Eso es mi principal miedo. Y has hablado de lo de Mauro, que aquí ya hablamos mucho de ti. A ti te tenía mucha admiración y yo le preguntaba por ti. Pues después nos escribíamos, después de que viniera aquí nos escribíamos mucho y le preguntaba por ti. Y el tío siempre me contaba eso, que como tú con María Jiménez con las plumas, su imagen, que me lo repetía continuamente, era que te veía a ti llegando con un abrigo y tal, y con un librito en la mano que te habían dado en no sé dónde, con una edición del Mundo, un ejemplo del Mundo o algo así, y con un libro en el bolsillo siempre. ¿Te imaginabas así? Entonces, sí, yo también admiraba mucho a Mauro, la verdad, que era un tipo muy brillante en todos los aspectos y muy, muy divertido. Además, yo conocí un Mauro muy distinto al que luego me contaban los demás que habían conocido, ¿no? Digo, hostia, también ese humor que él tenía tan ácido, tan quirúrgico y con tan mala hostia, no lo tenía cuando estaba conmigo. En esa época era yo el que tenía ese tipo de humor. Y ese tipo de humor lo teníamos muy presente en la furgoneta, ¿no? Creo que Mauro era más un espectador de todo aquello y se divertía mucho viendo nuestra crueldad de barrio, ¿no? Estos jueguecitos de crueldad que se practican mucho y tal. Y él creo que, no sé, luego me acuerdo de cuando Mauro empezó así como actor y le vimos algún monólogo, algunos de los que habíamos estado en la banda en aquella época nos mirábamos y decíamos, Mauro está haciendo lo que hacíamos nosotros en la furgoneta, ¿no? Era muy divertido. ¿A ti te gusta
Ir de gira, ¿te gusta la vida en la furgoneta y de ciudad en ciudad y tocando y todo eso? ¿Te ha gustado? Llegué a estar hasta las narices y ahora la disfruto más. Ahora la disfruto más. Empecé estos últimos años como a aprovechar para conocer las ciudades y tal, y ahora lo que hago es que en realidad aprovecho los viajes para estudiar. O sea, si por ejemplo llego a una ciudad a las 3 de la tarde o a las 2 de la tarde, como la prueba de sonido es a las 3 y toco a las 11, me quedo de las 3 a las 11 metido en un camerino o en una habitación de hotel tocando la guitarra, estudiando, preparándome para el concierto. En eso ha cambiado mucho los viajes. Entonces, porque ahora quizá de mayor es cuando más estoy disfrutando del proceso de estudiar. Y entonces eso los viajes me lo permiten, ¿no? No estoy como en casa, que de repente estoy en el estudio estudiando y sube alguien y te dice, oye, que hay que poner la lavadora, joder, ¿no? Y han cortado el hilo justo cuando estás con el, ¿no? Esta tal. O sube tu hijo, papi, jugamos al fútbol. Y de repente todos estos hilos que tanto te cuesta mantener y tal se cortan, ¿no? Ahí en el viaje pues tengo esa libertad ahora, ¿no? Y estudio, escucho mucha música también. Me ayuda a escuchar música. Antes en casa, para mí leer y escuchar música son algo que afronto desde la ansiedad constante, ¿no? Si estoy leyendo algo, enseguida alguna frase que he leído me lleva a un tal y joder, tal, ¿no? Y la música lo mismo. En el viaje, como tienes que estar metido en un coche, ese proceso de poner un disco y tener que escucharlo entero, de arriba a abajo, poder fijarme en los detalles con tranquilidad, sin tener un instrumento aquí al lado, solamente pensando, tal, me ayuda mucho. ¿Y algún descubrimiento reciente o redescubrimiento que estés escuchando mucho y que estés ahí estudiándolo, como dices? ¿Algo que te haya deslumbrado últimamente musicalmente o de lo que sea, de libros o de lo que sea? En general todo me deslumbra. O sea, como también siempre yo tengo una cultura muy caótica, yo abandoné los estudios en plena adolescencia y casi todo, incluso mi aprendizaje musical, yo aprendí a escribir partituras porque lo necesitaba para trabajar, porque de repente me llamaban, tocaba, tenía facilidad y de repente me llamaban para trabajos y no me daba tiempo, material, sí, bueno, me llamaban... Me acuerdo que de esto de repente llamarme de un día, el mismo día, esta tarde tocamos. Bueno, estaba acostumbrado a aprender cosas, pero ya de repente veía que se me escapaban cosas y tenía que aprender. Bueno, pues ¿cómo se hace esto? Se leen partituras. ¿Cómo se lee? Vale, estos son, vale, mi, sol, si, el ciclo de terceras, tal. Vale, pum, ya está. ¿No? Te pones y aprendes. Y me ha pasado lo mismo con la cultura, con todo, ¿no? Y a pesar de que empecé a trabajar muy joven, todo esto siempre ha estado, para mí, el leer, escuchar música, ver cine, ver otras manifestaciones artísticas ha sido muy importante. Eso para mí es fundamental, es vital. Y en ese sentido estoy siempre abierto a todo. No hay, no hay un orden, no te puedo decir... Es que hay temporadas en las que sí escucho lo último que puede haber habido en música, como de repente me vuelvo a los años 20 y vuelvo a escuchar música de los años 20 o tal. Y lo mismo me pasa con la literatura, ¿no? Ahora de repente hace poco estaba leyendo y de repente me leí un libro, Climas, de André Malraux, que de repente dije, joder, ya no la historia, que tampoco, bueno, que es también interesante cómo está construido el libro, pero joder, cómo está escrito esto. Qué maravilla, qué bien escrito está, ¿no? Sí. Estas cosas. Hace poco pues estaba estoy escuchando blues todos los días porque estoy transcribiendo discografía, o sea, estoy transcribiendo instrumentistas de blues por años, ¿no? Entonces, por ejemplo, estaba del año 52 a 56 con B.B. King, sacando todos los temas que grabó, todos los solos, tal, y me los he sacado. Hice lo mismo con T-Bone Walker, con Freddie King, con tal, o sea, voy estudiando periodos de lustros en la evolución de los músicos completos, ¿no? Y estoy muy obsesionado con eso y de repente ahora estoy con Elvis Costello, me encanta Belle Sebastian, o vuelvo a escuchar a Hills, o vuelvo a escuchar el pop inglés que me encanta, o vuelvo a escuchar a Dylan, no lo sé. Sí. ¿Y un rasgo que no soportes de ti mismo? Que hablo mucho. Eso para un podcast es lo mejor, Richie. Vale, hablo mucho.
Y no sé, a veces soy demasiado inseguro. Y he vivido una vida en ocasiones, sobre todo en mi infancia y en mi adolescencia, muy dura a un nivel psicológico y de mucho desgaste, de mucha paliza. Y eso me ha generado el síndrome este del que te comentaba antes, ¿no? Del pajarito de la ala rota, ¿no? La gente que de repente ha tenido una vida un poco machacada siente que el mundo está en deuda con él y tiene que aguantarle. Depende de qué cosas. Y cuando te das cuenta de que eso no es así, pues uno se arrepiente, ¿no? Y eso para mí ha sido un rasgo de mi carácter que ahora procuro dominar, ¿no? La vida no es justa, Miguel, y nadie tiene por qué recompensarte esa especie de querer que todo el mundo te respete o te trate con un mínimo de respeto, ¿no? Porque tienen que hacerlo, ¿no? Respétate tú y tal. Y odio esa cosa de mí que seguramente es lo que se llama victimismo, lo que yo identifico como victimismo, porque lo que no comulgo con el concepto de victimismo que hay hoy en día, ¿no? Que es con la falta de piedad y la percepción de la autocompasión como algo malo, ¿no? Cuando es súper necesaria. Odio eso de mí. Y odio que hay, y sobre todo otra cosa que odio es que hay mucho odio. Siento mucho odio hacia el poder. Odio el poder. Y hostia, no me reconcilio. Yo odio las figuras de autoridad. No me reconcilio con el poder. Me gusta Sí, como frase. no me reconcilio, por ejemplo, con... He tenido, por ejemplo, ¿no? Esto te lo digo así como tal y seguramente me esté metiendo en un jardín del que luego me vaya a costar salir, pero tengo que... Se vienen cositas, como dices. He tenido, por ejemplo, muchos problemas a lo largo de mi vida, muchísimos, con las fuerzas de seguridad, Sí. con vigilantes jurados, policías y tal. Y no he sido un delincuente. Yeah. Y hace poco, por ejemplo, veía esto que se hablaba de que hay cada vez más agresiones hacia la policía. Sí, entiendo que cada vez hay más macarreo en la calle y hay más tensión, pero también cada vez que hablo con alguno de ellos me doy cuenta que en su mayoría son absolutos flipados. Son gente llena de esteroides, de horas de gimnasio, de películas de acción y de un adoctrinamiento político muy peligroso. Y son gente muy soberbia. Y no lo manejo con inteligencia. Y te pongo esto como un ejemplo porque me ocurre lo mismo con la izquierda también. Odio este momento que hay ahora político, odio la manera en la que la gente se está posicionando, está elaborando o está trabajando desde la política. Y lo odio en la izquierda y lo odio en la derecha por igual. Y odio no poder tomar partido. Odio no poder sentir... Odio no sentirme autorizado para ir a votar. No sé a quién votar, joder. Y eso no me había pasado nunca. Y me he desencantado, tal. Y eso, hostia, eso lo estoy llevando muy mal. A nivel personal me parece una tontería, pero lo estoy llevando muy mal. Yeah. Y te puedo preguntar, ¿por qué, o sea, cuando mencionas lo de que tuviste como una adolescencia un poco machacada, te puedo preguntar ¿por qué? O sea... Por mis problemas de relación con los demás, he sufrido bloqueos absolutamente terribles. He sido capaz de tirarme un año sin poder hablar con nadie. Y sin hablar con nadie. O sea, aterrorizado ante la posibilidad de tener que mirar a alguien a los ojos hablando. Eso me ha pasado durante mucho tiempo. Y muchos complejos, muchas inseguridades y mucha herencia yo he visto cosas en mi colegio por parte de profesores y compañeros. Cosas que ahora mismo ocuparían claro, en mi generación esas cosas se daban por normales, ¿no? En el cole era normal ver que un profesor le metía una paliza a un compañero tuyo o que te la metiera a ti. O que se te insultara, se te humillara o se tal, y que luego cuando tú salieras al colegio sufrieras un acoso, porque era lo normal. De hecho, el acoso escolar era una manera en la que se te testaba, o valga la expresión, o se probaban tus habilidades sociales, tu capacidad de
de mantenerte, de ser un hombre, de ser un tío, de salir adelante, ¿no? A ver cómo respondes frente a esto, ¿no? Todo el mundo te retaba, era un constante reto y eso me fulminó. Me fulminó. Y también, claro, tú para reaccionar con eso también te conviertes así. Cuando eso lo normalizas es posible que tú también hayas terminado acosando o siendo violento o entendiendo la violencia como parte consustancial de la vida y algo normal y ejerciéndola en ocasiones. Eso es una puta mierda. Y eso a mí me ha destrozado. Me ha destrozado. Como persona, como adolescente me destrozó. Cuando llegué a la adolescencia mi vida saltó en pedazos. Ahora, gracias a eso, creo que he conseguido que mis hijos sean felices. Tendrán sus puntos, pero cada vez que veo a mis hijos me siento muy orgulloso de ellos. Y, por ejemplo, de mis hijos, procuro decirles a intervalos de cada 10 minutos, aunque no venga a cuento, que les quiero, que les valoro, que les admiro. Se lo digo siempre. Se lo digo siempre. Y estoy muy preocupado, no a un nivel enfermizo. He entendido la paternidad como no estoy aquí para que seáis lo que quiero que sea, lo que yo creo que deberíais ser. Estoy aquí para ayudaros a ser lo que vosotros queréis ser, o lo que vosotros sois, o entiendo que sois. Así que estoy aquí para potenciaros, no para guiaros siquiera. Porque no soy quien para guiar a nadie. No hay tampoco un sentimiento anarquista por mi parte, ¿no? Sí hay, evidentemente, hay determinadas líneas rojas que creo que hay que seguir, pero me da igual con quién te acuestes, me da igual a quién votes, me da igual lo que quieras hacer con tu vida, me da igual si crees en Dios, si no, si me da igual todo. Ahora lo que quiero es que seas una persona de pies a cabeza. En todas mis canciones o en todo mi tal siempre hay una referencia al precio a pagar. O sea, creo que trabajo mucho el tema de la metacanción, ¿no? Casi todas mis canciones, en el fondo, o un gran número de ellas, hablan sobre las canciones. Carne de canción. Sí, hay muchas así. Y evidentemente hablan de las canciones también como una parte de creatividad, hablando de la idea de que salirte del margen, que es algo que tienes que hacer, y es precisamente eso lo que te puede mantener joven, o lo que se considera, o debería ser, está relacionado con ser joven, que es salirte del camino. Tiene un precio, y parte de los dramas que conoces en cuanto a en cuanto a lo que tiene que ver con la vida de los artistas o con su trayectoria y cómo eso va a su manera caminando al mismo tiempo con su arte y va tal, tiene que ver con esto, ¿no? Son cualquier escritor, cualquier cineasta, cualquier tal, es gente que intenta reinventar su vida o reinventar la realidad, y eso afecta a tu vida, a tu día a día de una manera, y va creando un engranaje que va junto, ¿no? Eso está muy presente en todas las canciones. Sí, también la de una que me encanta, que suena un poco como medio reggae, que es la de El mundo ya no necesita otra canción de amor. La canción es también espléndida. Ese humor que está presente siempre en tus canciones a mí me alivia mucho, porque en un mundo en el que las canciones parece que a veces se tienen que tomar demasiado en serio, o que son tan profundas que se quedan planas, que quieren siempre palabras grandilocuentes que signifiquen mucho, pero no hay esa complicidad con el que escucha al otro lado. Y tus canciones, ese humor, a mí me ha ayudado mucho siempre, me ha sacado siempre una sonrisa siempre en momentos. Sí, bueno, pero luego es curioso, casi toda la música que tiene un componente más grandilocuente o más trascendente suele ser bastante estúpida en general. Por eso, sí. Claro, quiero decir, si yo escucho grupos ahora mismo que podrían considerarse como serios, sus letras son bastante malas, su música bastante ramplona y su mensaje inexistente. No hay... creo que en ese sentido en la música sobre todo existe mucho postureo y tiene que ver más con una actitud de cierta solemnidad. Es que me gustaría decirte nombres, pero no lo voy a decir. Pero sí, hay mucha música que la gente considera como, no, es que esto es tal, y es una música absolutamente estúpida, vacía, es un buñuelo de viento. El humor, a veces hablo con los humoristas y la gente que tiene algo de humor también, supongo que intenta sacar pecho con esto para que se les tome en serio, y llegan a ser un poco prepotentes con esto, ¿no? El humor es inteligencia. Bueno, en fin, no, claro, tú es que eres muy inteligente. Los demás son todos idiotas. Porque Sí. no, o sea, tampoco quiero entrar ahí.
Pero sí es un poco el humor tiene que ver con la inteligencia en el sentido de que es una herramienta una herramienta defensiva, el humor, ¿no? Y una herramienta que te hace lo que tú dices, te hace, salir de donde estás, ¿no? Es un golpe. Y ese golpe es un ejercicio. Para ese golpe hay que ser inteligente, tienes que aludir a sitios o tocar tal que te lleven allí, ¿no? También lo puedes hacer, el humor también tiene esa grandeza también de hacerlo con cosas bastante estúpidas, ¿no? Pero también en esas cosas bastante estúpidas y triviales tiene que ver la inteligencia, ¿no? Alguien me dijo una vez, dice, mira, los animales a veces son los más inteligentes. Cuando estás deprimido y tal, mira cómo se comporta tu perro. ¿Qué hace tu perro? Se levanta, come, si tiene ganas si lo ha escapado y tal, igual o no lo ha escapado, se follará un cojín, si no puede follarse otro tal, y se tumbará a tomar el sol y será feliz. Hay una canción de Poncho K que se llama Un perro como tú, que habla de eso. Dice que luego él la canta con Albert Pla, que tú también has estado con él, que habla de como la vida, cuenta la vida de un perro, de quiero ser un perro como tú. Claro, sí. Sí, que a veces las cosas, la manera inteligente de tomarnos la vida a veces es simplificar, ¿no? También hay un mensaje. Entonces, a veces el humor más simplón, bueno, también tiene eso. No, sí, a mí, por ejemplo, las películas estas tipo Aterce como puedas, que tienen un humor más, pero hay inteligencia dentro de su humor, a lo mejor más plano. Otro día me hacía mucha gracia que salía una película de estas de Leslie Nielsen, el actor canoso, le preguntaba, él hacía de policía, muy serio, también le decía a una chica. De hecho, la actriz era la hija de Elvis Presley. Y decía, ¿cómo es el sospechoso? Y el otro le decía, no, es un tipo con bigote de 2 metros. Y muy serio dice, eso es un bigote muy grande. Es una estupidez, pero sí. es muy gracioso al mismo tiempo. Sí, no, es como, joder, hay un humor ahí. O sea, yo me acuerdo también por esto, que el otro día también lo comentaba con la chica que me escribía la biografía, que también hay una parte en mí que se nutrió del cine mudo. Me acuerdo una época, yo era pequeño, en los 70, que ponían los sábados por la noche el ciclo de películas sobre Harold Lloyd y un ciclo que había entonces de películas pues de Chaplin, de tal, todo esto, ¿no? Incluso se llamaba Jerry Lee Lewis. Sí, Jerry Lewis, ¿no? Jerry Lewis, tal, que hacía el profesor chiflado y todo esto. Todo esto. Para mí ese tipo de personaje al que de repente sale a la calle y toda la tragedia le persigue detrás la mitad de las veces sin él ser consciente. ¿Sabes? Está de repente sentado en una fachada y de repente la fachada cae y él se levanta, no ha visto nada y sigue caminando, tal, o todas estas cosas. Para mí eso... Joder, eso tiene un mensaje tan poderoso, ha sido muy importante en mi manera de entender la vida. Me gusta esa imagen, ¿eh? De ser portada de un disco tuyo, como tú, y detrás todo cayéndose y tú esquivando la tragedia por un milímetro. Siempre he querido hacer un videoclip así. No ha habido vez que no me hayan dicho, hacemos un videoclip y que no haya puesto esta idea. Claro, que te la compra nadie. Pues que es muy difícil de hacer, ¿no? Claro. Pero decía, no, de esto, de repente yo me mueva y de repente haya caído un piano de cola o de repente alguien te vaya a matar y de repente se tropiece y se asesine él. No sé, ese tipo de... Pero como foto para portada me gusta mucho. El concepto ese, la bueno, idea. Lo exploraré. Sí. Pero para mí es como una cosa que creo que en el fondo, en mi humor tiene mucho de eso. Sí, totalmente. Es bastante tragicómico, ¿no? En este sentido. O un humor en el que la sombra de la tragedia está siempre presente, ¿no? Y creo que supongo que ese es mi tipo de humor, ¿no? Y lo de la biografía, ¿cuándo vas? O sea, ¿te están escribiendo una periodista o...? Lo está escribiendo una chica en la que confío mucho, que es África Ejido, que aparte de periodista y escritora y traductora, y todo, es una mujer del Renacimiento, es pianista, además, y conoce muy bien esto y... Estos últimos años, por mi manera de ser y de expresarme, me había alejado bastante del tema de las entrevistas y sobre todo con la prensa escrita. Ya, eso es bastante letal eso, ¿eh? Sí, hoy por hoy sí. Y me tiraba igual a veces hablando de música durante horas y había hablado 2 veces de 2 minutos de mi vida o de ciertas cosas y de repente era eso lo que aparecía en el titular y además como tal. Entonces...
Claro, mi historia era como bastante interesante, tenía bastante morbo y había recibido muchísimas ofertas para escribir una biografía. Y de hecho, cuando África, porque sabía que era la persona adecuada para hacer esto, que lo iba a tratar, África también estuvo buscando editoriales, siéndote claro, en lo que se nos decía es esto, claro que nos interesa, pero queremos que cuente lo que queremos que cuente. O queremos que la biografía se centre sobre todo en estos detalles, grandes editoriales. Y dijimos, no. Pero digamos, en épocas más oscuras o como... Sí, en detalles más escabrosos. O sea, en la vida más de excesos de rockstar. Claro, ¿no? Sí. exactamente. Queremos el sexo, las drogas, el rock and roll, las depresiones, queremos toda esa mierda. Eso es lo que queremos. Que no estaría mal si, como te decía antes al principio de esta charla, estuviéramos en una cultura anglosajona, Sí. en la que eso está y no pasa nada. No quita la otra parte de la historia. O se convive mejor con el amarillismo, ¿no? Porque de alguna manera también la cultura popular en la cultura anglosajona es más importante, no es cultura minúsculas, es cultura mayúsculas. Se convive muy bien con eso es lo que más hemos aprendido de los anglosajones, ¿no? Pero aquí en España no. Y entonces sí, no, tú puedes decir, no, sí, yo me he tomado una raya. Eres el cocainómano del país. Ya, sí, ¿no? sí. Y entonces pues tengo muchas ganas de leer la biografía. ¿Tiene nombre o no? No, todavía no le hemos dado. ¿Y cómo estáis hablando con ella y ella está escribiendo y es así? Es interesante el proceso ese, cómo se trabaja una biografía así. Sí, con África lo más interesante es que llegamos a un acuerdo. Yo voy a tener contigo una honestidad brutal. Voy a contarte todo lo que tampoco debería contarte. Te lo voy a contar todo. O sea, imagínate el nivel de confianza que me inspira a esta persona, ¿no? Ya. Porque quiero que con todo esto entiendas ciertas cosas, porque hay muchas cosas sobre mi manera de entender mi carrera, de llevar mi carrera, que están directamente entroncadas con temas personales y algunos muy, muy, muy gruesos, de los que no puedo hablar, porque incluyen a terceras personas, Claro. o no sería bueno para mis hijos o para mi familia, para tal. Pero a esta persona que está escribiendo esto sí se lo quiero contar, claro. Quiero que entiendas por qué. Y a partir de aquí encontremos un camino para poder Hablar de otras contar cosas la que nos historia, gustan, sí. ¿no? Lo esencial de la historia. Sí. ¿Y un rasgo que no soportes en las demás personas? Y el oportunismo. ¿Te lo has encontrado muchas veces en la carrera? Muchísimas veces. Odio el oportunismo. Es una cosa que detesto. Y sí, porque el oportunismo, quiero decir, te podría hablar de la envidia, te podría hablar de la ambición, de la avaricia, de tal, pero el oportunismo tiene todo. Creo que Ya. toca muchos puntos. Y es verdad que cómo cambia con poco, porque el sentido de la oportunidad está muy bien tenerlo y el oportunismo ya es sobrepasar todos los límites y ser una persona mezquina en eso, ¿no? Exactamente. Sí, Sí. pero es delicado el equilibrio, como dices tú, en la... Sí, y más en nuestro mundo. En un mundo empresarial no distingue entre oportunidad y oportunismo, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué hablo de este mundo neoliberal y lo digo muchas veces? En el sentido de que ahora mismo todos nos comportamos como empresas. Y las redes sociales han hecho eso, ¿no? Sí, lo de la marca personal es un término un poco horrible, ¿no? Exactamente, sí. Y sí, es verdad que cuando tienes tú que encargarte ahora de... muchas veces la gente lo dice, yo también lo he dicho a veces sin querer, lo del concepto de escaparate, ¿no? Y ya te dicen bastante eso, ¿no? Tienes que aprovechar las redes y la exposición que te da para tú mostrar tu trabajo o promocionar la gira o lo que sea, ¿no? Y eso es fácil también que pase a convertirse en una cosa que no quieres que sea, ¿no? Que es como ser tú un producto, ¿no? Algo... Sí, y lo hace, y quiero decir, ya lo hace todo el mundo, independientemente de que te dediques a algo, pienses que tengas que promocionarte, lo hace todo el mundo, aunque ya tengas su trabajo por otro lado, porque abre oportunidades. Sí. Y en esa búsqueda de las oportunidades también entra el oportunismo, la mezquindad, la falta de ética. Y hoy por hoy, quiero decir, o sea, me pasa, cuando yo voy a una tienda y cada vez es más evidente esto,
O yo voy de repente pido que me hagan un presupuesto para hacerme una reforma de algo y tal. Hay casos, excepcionalmente, encuentro a gente que me dice, no te gastes el dinero en esto, haz esto. Pero es muy excepcional, porque ahora mismo cualquier tipo, o sea, que salga de cualquier... No sé si perdona, que igual me extiendo por un lado. Recuerdo el programa este que intentaron hacer a imitación del que hacía Donald Trump en Estados Unidos sobre empresarios y tal, que aquí lo hicieron, duró muy poco tiempo. No me acuerdo, que salía un publicista ahí famoso también catalán, el resto trabajaba allí, pero era... No Basat, ¿no? Y recuerdo, esto lo recuerdo, se me quedó grabado uno de los participantes, que había estudiado empresariales y venía a hacer su máster en Estados Unidos, y el tipo era un absoluto psicópata, era un tiburón, y lo tenía así de claro. Y todos, en el fondo, se comportaban como psicópatas. Entonces, este tipo de repente le dice, tenéis que formar un grupo, además lo recordaré toda la vida y tal. ¿Cómo se llamará tu grupo? Estamina. ¿Estamina por qué? Porque la estamina es como esto que yo solo aprendí en Estados Unidos, ¿no? Cuando ya has dado todo y tal, y estás dándolo tal, hay un esfuerzo más que te hace destacar por encima de la media. Es eso, ¿no? Eso que está en el deporte, ¿no? Que todo el mundo me dice, ¿por qué son tan fachas los deportistas? ¿Cómo no van a serlo? ¿No? O ¿por qué hay artistas de derechas? Pero ¿cómo va a ser un artista de izquierdas? ¿Sabes? ¿Cómo van a serlo? Son millonarios, son gente que vive, en fin, a lo que voy. Y de repente este tipo, hay una prueba en la que tienen que vender aceitunas. Y entonces se encuentra vendiendo un tanque de aceitunas a dos señoras que no lo necesitan. Y él se ve tal en que de repente empieza a ponerse agresivo en la venta. Y al final del programa, este tipo, que parecía que era el destinado a ganarlo y el que no iba a rendirse nunca, de repente se da cuenta y dice, abandono el programa. ¿Y por qué? Dice, abandono el programa porque está dando una imagen muy mala de mí mismo. Estoy viendo cosas de mí mismo que no me gustan. Me sorprendió, porque era todo lo contrario. Pensaba que era un psicópata de libro, y lo era. Quiero decir, en su psicopatía se dio cuenta de que para medrar en el mundo, cualquiera que viera ese programa, si eso quedaba como algún registro de lo que estaba haciendo, no. Y en ese sentido de la oportunidad, perdona que me he extendido con esto y tal, tiene que ver con eso, ¿no? Con que ahora mismo cuando alguien viene a hacerte tal, viene a venderte todo lo que pueda, no ofrecerte el servicio que tú quieres, ¿no? Y esto también pasa, cuando pasa en el arte es jodido, porque también esto ocurre con los artistas, ¿no? Este sentido del oportunismo es, si de repente hay un consenso general sobre un cierto tema político en el que todos vamos a darnos de las manos y hacer un festival en el Within Center y hacer así, iremos. Pero si hay alguna idea realmente justa que tengamos que defender y que pudiera no estar tan bien vista, bajamos las manos y miramos a otro lado. Eso lo detesto. Digamos que ahora mismo es una sociedad evidentemente capitalista y no vamos a esconderlo, es así, no pasa nada, es lo que es. Pero no es eso en lo que basamos nuestra vida. El equilibrio del mundo no está en compres, en crearte necesidad, en venderte aquello que igual ni siquiera necesitas. Sí, por supuesto, pero yo creo que todo eso se puede hacer con sentido común, con dignidad, con tal. Y yo me gusta rodearme de personas que tienen eso muy presente. Y yo creo que hay gente que sabe convivir con esas pequeñas contradicciones, o como lo quieras llamar, y lo hace bien, ¿sabes? Que lo veo, ¿sabes? Gente... No, pero incluso, por ejemplo, pues gente como tú, yo creo que gente, para mí, que ha defendido una forma de hacer las cosas toda la vida, que cree en el proceso, que le gusta, y luego me encontraré a otra gente mucho más distinta, pero ¿por qué van a pagar los justos por los pecadores? Es que, claro, yo en eso no estoy de acuerdo. Quizá también ese es mi choque con el mundo. Es mi última piedra de toque que me desconecta del mundo. No es justo. O sea, no hay ética. No veo ética de ningún tipo. A veces lo hablo con mi mujer, a la que adoro, y se lo digo con todo el cariño, ¿no? Mi mujer es una adicta a la moda low cost, pero lo es ella como lo es el 90% de la población. Entonces digo, Rocío, no. Es que, claro, gente de mi edad ahora mismo, a veces lo hablamos. Yo, a esta edad, mi madre ya tenía una casa en la playa. Claro. Y tú la podrías tener. Pero si te estás gastando 200 euros o 300 euros al mes en pequeñas cosas, sí. Pequeñas cositas. Que se van. Se van.
Y son cosas que duran poco, que crees que crees que pequeños gastos son mejores que un gasto grande y Claro. al final, eso lo decía otro día en un podcast yo que había leído en un libro que decía alguien, no soy tan rico para permitirme cosas baratas, ¿no? Claro. Hablaba de eso, de Sí. cómo a veces caemos una y otra vez en comprarnos cosas malillas porque pensamos que es una decisión económica más inteligente que un gasto que afrontar un gasto más Claro, pero elevado. ten en cuenta Y que, eso por no. ejemplo, el gasto low cost ahora mismo Claro. está detrás de los grandes beneficios, o sea, del gran poder, ¿no? Del tal. Hay miles de millones de personas viajando en vuelos low cost a cualquier rincón del mundo cuando no es sostenible. Hay miles de personas comprando ropa o productos de belleza que se crean en lugares del mundo donde Sí. la industria es la que es No, como es. Es eso a lo que voy. Es que no hay una ética, hay un oportunismo. Necesitas comprar ropa. ¿Por qué? Porque lo necesitas, coño. Claro que necesitas comprar ropa. Compra ropa, joder, cómprala. Ese es el oportunismo, ¿no? Y me da igual que la necesites. Me da igual que no la necesites. Compra. ¿Por qué? Porque si no se nos cae esto. Compra. No necesitas otro coche. Sí, lo necesitas. Ya. ¿Cómo no lo vas a necesitar? Necesitas otro coche, cómpralo. Joder, no hay ética en eso. No es ético, Ya. ¿sabes? Es a lo que voy. Es una Sí, visión sí. un poco simplista por mi No, parte. no, pues Pero tío. ya que me decías, ¿no? ¿Qué es lo que odio, no? Para mí el oportunismo está detrás de los males, Sí. del principal conflicto que tengo con el mundo. Un último gran viaje que te haya gustado mucho, y con gran viaje puede ser cerca o lo que sea, algo que te haya gustado mucho. Me gusta mucho el norte, me gusta mucho Cantabria. Ir a Cantabria para mí es... Claro, mis abuelos se jubilaron en la Sierra de Madrid, por ejemplo. Para mí la Sierra de Guadarrama es como el sitio donde me encuentro cuando me pierdo. Y hay algo en las montañas y sobre todo pues creo que Cantabria tiene ese punto de montaña que no tiene Euskadi, que no tiene Galicia ni Asturias, ¿no? Ni lo tendrán, ni lo tendrán. Este punto que parece que estás en Parque Jurásico, ¿no? Que va a aparecer un dinosaurio detrás de una montaña, ¿no? Es como... Joder, hay una exuberancia y una cosa allí que me conecta con cosas muy profundas. Cuando voy allí, sin ser de allí, Sí. me encuentro. Es como que voy allí y me encuentro. Eso, y luego por otra parte también el paisaje de Tierra de Campos de Castilla, ¿no? Donde veraneo, o sea, donde tengo ahora, estoy pensando en retirarme y donde seguramente me retire. Hay una brutalidad en ese país que es todo lo contrario a Cantabria, ¿no? Es todo llanura y trigal y esto, pero hay una cosa brutal en ese paisaje tan extrema, tan dura, en la que me siento también muy reflejado, ¿no? De alguna manera, o veo un reflejo de mi vida. Ya. Quizá en Cantabria veo ese punto de... Me hace encontrar con cosas que me hacen sentir... me reconcilian con mi punto animal. Ya. Y el otro con mi punto biográfico, ¿no? Así Sí. que en ese viaje está mi vida. Te voy a regalar el libro de David Trueba de Tierra de Campos, que te va a gustar, yo creo qué que guay. está muy bien. Y de hecho, también en Cantabria, el que está ahí trabajando ya fijo es Quique González. Sí, Está sí, sí. ahí, ¿le conoces? Sí, aquí que sí. Vamos, le quiero un montón. Y también es otro estudioso de la música, ¿eh? También Ajá. el tío escucha mucho, le gusta, tiene muchas referencias americanas también, Sí. como tú. Sí, también es muy grano en el culo, como yo también. Nos identificamos mucho. O sea, quiero decir, Kika es encantador con todo el mundo, ¿eh? Y la verdad que siempre es un tipo que le gusta mucho cultivar las amistades, y tengo la suerte de que él me ha dado también esa parte de su presencia y tal, que agradezco mucho. Es un tío cojonudo. Y un placer culpable que tengas, algo de lo que a priori a lo mejor, por lo que hemos dicho antes, por los prejuicios o por lo que no te tendría que gustar a priori, pero te encanta, y puede ser de música o puede ser de series o puede ser de lo que sea, eso, como también le dices una canción, ¿no? Lo de esconder tu peor y tu mejor disco, ¿no? O sea, eso sí.
Me avergüenza que me guste el fútbol. Sí. Me avergüenza el fanatismo va. por el fútbol. Creo que el fútbol es cada vez lo he ido oyendo más, es un mundo repugnante. Es un mundo repugnante. Es un mundo terrible y repugnante. No, yo pienso algo parecido. Yo me encanta el fútbol, escribo de fútbol, pero precisamente porque me niego a ceder algo que me gusta, que lo considero puro, lo considero divertido, lo considero que tiene muchas cosas de la vida, y me niego a renunciar a ello. Y me da igual y es asqueroso por momentos. Sí. Y es verdad que consiguen que los mundiales sean, ahora el que va a dar a España y tal, que se jueguen 7 países diferentes en Latinoamérica, aquí, todo por querer exprimir más la naranja, ¿no? O ves la gente esta, que ni quiero abrir ese melón, pero el tema de las federaciones, son gente toda absolutamente, desnutridos mentales, pero me niego, a que, un poco lo que dices tú, que pues, me gusta el fútbol, y me gusta y me lo paso bien, y me ha enseñado muchas cosas, y no quiero renunciar a ello, me da igual, y me quedo con los 4 que les gusta, que escriben, que son deportistas, que me aportan, y desecho a los demás, y me da igual, me quedo también tan fino. Sí, me pasa un poco esto, y también sobre todo hay significaciones más profundas también en el fútbol, que en el fondo son bastante superficiales y que condicionan mi pasión, que es esto de la pasión por los equipos y el tal, o la pseudofilosofía, ¿no? Esto de ser del Atleti porque tal, joder, no sé, yo cuando vivía en Barcelona, qué duro es ser fan del Español, ¿no? Sí. Y tampoco es que el Español defienda unos intereses, unas ideas y tal, pero a fin de cuentas Madrid y Barcelona son lo mismo. Son una élite empresarial de poder que compra jugadores. Me hacía mucha gracia. Pero no árbitros, el Madrid no árbitros. El Madrid no árbitros. Pero esto, ¿no? De la cabeza de cerdo con Figo, ¿Qué pasa? Que este señor se crió en la cantera toda su vida tal. No, es un señor portugués que ha venido aquí, sí, claro. Sí. O cuando te quitan a los jugadores mercenarios, claro. Sí. ¿Y qué te piensas que es esto? Que ha venido de Brasil aquí. Sí, o sea, eso lo dice Jerry Seinfeld muy bien. Sí, dice Jerry Seinfeld, al final son colores, que apostamos colores y uniformes. Sí, entonces, claro. Nos gusta que vaya de blanco, ya está. Y que es vaya de un color. Poco, claro, es como un poco como en el circo romano, esto lo vi hace poco, ¿no? Creo que se corresponde un poco con eso, ¿no? Esa placer culpable que tenía la gente, ¿no? De ver espectáculos sangrientos, ¿no? Esto de fornicar, que venía de Fornix, ¿no? De Arco, de que la gente completamente de la pasión se follaba ahí en cualquier tal, y había esto tal. Y resulta que, por lo visto, entre los equipos de gladiadores, las escuelas de gladiadores, también había fanatismos. O sea, como que había diferentes colores secciones, que se asociaban con diferentes esto, y había fanáticos de tal, ¿no? Creo que me pasa un poco como con el fútbol. Creo que es menos sangriento. Iba a decir más civilizado, pero no. Es menos sangriento. Pero eso es inherente, yo creo, también al ser humano. De hecho, eso lo cuenta con bastante gracia Enrique González, que él decía que, dice, yo puedo estar en un parque viendo un lago, un abuelo con su nieto, con 2 barquitos de papel, y enseguida quiero que gane uno y que pierda el otro. Y quiero ver que el otro llore y que el otro celebre, y quiero ver, y me va la vida en ello de repente. Eso es como algo que va con nosotros. Sí. Yo en el fondo de jovencito me gustaba, siempre he sido muy romántico. Yo he tenido una visión siempre muy romántica de la vida. Entonces yo venía de Barcelona, me crié en Madrid. Así que de alguna manera Barcelona para mí era como el espejo de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Otra realidad que pudo ser y que debe estar allí, que me gustaría cruzar alguna vez, y de hecho por eso me fui a vivir a Barcelona, para cruzar el espejo. Y tal. Y luego en los 80 de repente me hice de la Real Sociedad, porque me gustaba aquel romanticismo de un equipo, joder, hecho con jugadores de ahí de su tierra, contra estos que tal, que tienen dinero y tal, un equipo que no a priori no tal, y mira, ahí ganando. Y me hice de la Real. Y luego, por los mismos motivos, me hice del Atleti, ¿no? Y también porque, claro, yo vivía en el barrio de Aluche y era un poco tal. Sí. Y luego el Atleti, sí, fue como una simpatía que fue degenerando en ya una afición más seria. Eso es verdad, ¿eh? Toda afición del Atleti va degenerando, sí. No, a mucha honra lo digo. Es una cosa, es una parte con la que
con la que sí estoy ahí. Sí. Pero también te digo, en el fondo todo me parece una gilipollez. Sí. ¿Y una rutina o superstición que tengas antes de un concierto? ¿Algo que te guste repetir o hacer? Practicar. Necesito tocar mínimo 3 horas antes de subirme a un escenario. Necesito tocar y tener un instrumento en las manos y tener tiempo para tocar. Si no, se me cae todo. Se me deshace el puzzle. Me has comentado fuera de micro que tienes ahí cerca de lanzar el siguiente disco, que se va a llamar Óxido, ¿no? Que es así, me has contado como una especie de grabación como lo-fi, ¿no? De grabando sin auriculares, sin cascos, sin nada, escuchando los otros, hasta probando, saber qué tal suena. ¿Y por qué el nombre de Óxido? ¿Te puedo preguntar? Bueno, porque en el fondo es algo muy orgánico, es una música muy hecha a pesar de que hay instrumentos eléctricos y hay micros y hay cosas, evidentemente, y hay electrónica de por medio, porque sería absurdo no tal, pero es más el peso que hay de la madera y el metal, ¿no? De unas cuerdas vibrando sobre un trozo de madera. Y hay aire. He intentado que se escuche mucho el aire, que se escuche mucho la habitación en la que se está grabando, que mi idea era que el que escuche el disco pudiera estar en mi cabeza. Qué bueno, como Velázquez, que pinta el aire y las meninas, ¿no? Pues un poco eso. Sí, entonces es como, mi intención en este disco es como que, y para eso es un concepto que empezamos a reinventar, o sea, inventar en la medida que tuve que reinventar mi repertorio, porque estaba cansado de hacer discos con todos los medios y luego la realidad es que tenía que salir a tocar en salas pequeñas donde no podía llevar una banda. Claro. Entonces intenté crear por eso creé el set de hombre orquesta que toco y con el contrabajo y tal, un trío que podemos movernos fácilmente y decir, a partir de ahora quiero que haya un parecido entre lo que hago en directo y lo que está en el disco. Y aparte de esto, quiero que el público escuche algo que no oye nunca en directo y no va a oír nunca en un disco, que es cómo oigo yo cuando estoy ensayando. ¿Qué es lo que oigo yo cuando estoy ensayando? En ese momento en el que estoy en un local. Porque ahí pasan cosas que no pasan ni en un escenario ni en una grabación. Y entonces mi idea era esa, es coger tus orejas y ponérmelas aquí. Y quiero que escuches esto. Y entonces ahí está el aire. El aire el aire, el oxígeno que interactúa con el sonido. Es como si hubiera una interacción entre el aire y el sonido, ¿no? Lo va oxidando, lo va incluso deteriorando, va formando parte, ¿no? No sé, es un poco esa filosofía que tengo. Qué bueno, qué bueno. Y te voy a preguntar por una conversación con alguien del mundo de la música que te haya fascinado por cómo es esa persona, todo lo que sabe de música o todo lo que te puede a ti estimular a hablar con él o con esa persona, y viceversa, alguien del mundo de la música, o sea, y al contrario, alguien del mundo de la música que te haya decepcionado, que puede ser por un concierto que no te gustó nada o que luego ves que te gustaba mucho a lo mejor y luego se te cayó un poco, algo así. De todas las decepciones que me he llevado han sido las innumerables decepciones que me he llevado. Han sido muchas. Y de gente muy, muy arriba, pero también me he decepcionado. De todo se aprende. Una de las cosas que siempre he tenido en la cabeza era cuando en París era una fiesta de Hemingway, ¿no? Que hay una frase que le suelta Ezra Pound, me parece, a Hemingway, que él lo cuenta en el libro. Le dice... le da a leer unos escritos y tal, y le dice, señor Hemingway, lee usted muy poca mala literatura. ¿Sabes? Como diciéndole, tienes que... Ya. Y eso es algo que yo he aprendido mucho en cuanto a la música. Aprendo lo mismo viendo de algo muy bien hecho que de algo muy mal hecho. No puedo estar más de acuerdo con eso. Y con las personas y con los músicos es lo mismo. He aprendido mucho. He aprendido a aprender de esa manera, ¿no? Y he tenido conversaciones con gente excelsa, maravillosa, que sabe un montón, que me ha aportado mucho,
y con auténticos botarates. Y de todo se ha aprendido mucho, la verdad. Sí, es verdad, porque yo aquí lo he mencionado varias veces, que un libro malo también te enseña muchas cosas, te enseña Sí. mucho a lo que no quieres hacer y te lo muestra y te lo enseña y tú lo detectas así, porque a veces no lo puedes explicar hasta que no lo ves Sí. no lo puedes detectar. Es como la victoria y la derrota, ¿no? Esto que decía, no sé quién, un entrenador también de fútbol que decía esto, ¿no? Dice, en el fútbol o se gana o se aprende, ¿no? Ya, sí, sí. Y entonces para mí eso también quiero decir, en las decepciones personales, de las decepciones personales he aprendido tanto como de los buenos consejos, mogollón, me he aprendido muchísimo. ¿Y un olor favorito que tengas? Algo que te recuerde de transporte o algo que te guste cuando lo hueles? Uf, pues muchas cosas. Eh, Me gusta que cada vez está menos presente. Me gusta pasear por un sitio, sobre todo a mediodía. Eh, Uno de mis ruidos favoritos, por ejemplo, es el de un colegio en la lejanía, de los niños saliendo de un colegio en la lejanía. Es uno de los sonidos que Sí, más me gustan. sí. Es algarabía. Y a esa hora, pasear por una calle y oler la comida preparándose en algún sitio, en alguna casa, es algo que de repente me hace sentir muy bien. Es como si me pusieran una manta encima. También me gusta, por ejemplo, otra cosa que también me gusta mucho, o sea, por otro sentido también el de la vista, es el de las luces de la casa, entre las casas entre las 8 y las 9, las ventanas abiertas, con la luz un poco más tenue de la gente que acaba de cenar, las familias que se reúnen Sí, sí. también. Y si puedes vislumbrar algo, Exacto, sí. un póster, un cuadrito, algo así, algo que le dé personalidad, todavía Eso. más, todavía mejor. Eso, Sí, sí. son como tal. En cuanto a olores, eso. Es como un olor que... Sí, Sí. El otro día vi un vídeo que salía, era en Nueva York, y la gente mostraba esas ventanas que les gusta, entre comillas, espiar. Entonces cada uno iba a mostrar, esta es mi ventana favorita. Entonces, Ah, qué bueno. por, Hostia, qué bueno. por la perspectiva, y dice, la mejor hora es la, no sé qué, porque Sí, sí, sí. puedes ver tal. Sí. Sí, sí. Y si te acuerdas del primer disco que te compraste con tu dinero, que te impresionara porque quisiste decir, mira, voy a la tienda de discos con estos ahorrillos y me lo compro. Y es para mí especial ya ese disco. Y lo conservo. El muro de Pink Floyd. Mm, Porque, claro, yo venía de... Mi casa se escuchaba mucha música de cantautores, y de entre todos los cantautores, mi favorito en mi infancia era Louis Jacques. Y Louis Jacques, como músico, por la generación de músicos que entonces había en Cataluña, tenía mucho que ver con el soul, el gospel, la música negra y el rock sinfónico. Y sobre todo el disco del Viaje a Ítaca, que es un disco como muy sinfónico, me impresionaba mucho cuando mi padre lo ponía. Y entonces mis tíos, que se fueron a estudiar al extranjero, mi tío que era ingeniero agrónomo, él estuvo estudiando en Cambridge, y cuando vino de Cambridge trajo unos vinilos, y uno de ellos era de Pink Floyd. Y recuerdo la primera vez que escucho, me lo ponen en el equipo, mi abuelo, que escuchaba a Manolo Escobar, el flamenco, Manolo Caracol, pero también le gustaban los pequeñiques y este tipo de cosas, era un poco lo más tal, y nos sentamos a escuchar también aquello, y de repente tengo lo recuerdo vivamente, ¿no? Estás sentado allí y de repente se saca el disco, y en aquel tocadiscos Belter y tal, alguien saca un disco de Pink Floyd, lo pone, y me siento y digo, ¡hola! ¡Wow! ¡Madre mía! Y fue una cosa, claro, supongo que no es que fuera lo más excelso que haya oído en mi vida, pero sí me dio muchas pistas de lo que posteriormente me gustaría de la música americana. Ahora lo entiendo de mayor, ¿qué me gustaba de aquello? Había folk, había country, había blues, había una idea de un concepto con la letra, había una profundidad, había cosas. Y entonces Pink Floyd formó parte de mi vida. Y con 9 años, año 79, creo que salió El muro de Pink Floyd, ver el vídeo aquel de la picadora de carne, ¿no? Donde iba metiendo a los sí. niños y tal. Así que toda mi infancia y mi preadolescencia tuvo que
tuvo como objetivo reunir el dinero suficiente para tener el vinilo del muro de Pink Floyd, que todavía lo conservo, es el único que conservo de aquella época. ¿Y el último disco que te has comprado, lo recuerdas? Hostias, es que me compro discos a mogollón. Últimamente voy mucho a Metralleta o a tiendas de segunda mano, y como nadie quiere CDs, Ya. para mí es claro. maravilloso. Compro una música increíble porque los CDs suenan de la hostia. Suenan mucho mejor que los vinilos, ¿sabes? Siento decirlo, pero es así. Y suenan muy bien. Suenan diferentes. A ver, hay vinilos que suenan muy bien, pero me encanta escuchar música en CD. Y aparte que yo, que me paso luego el tiempo estudiando discos, para mí poder rebobinar con el mando así rápido y volver a poner... Claro, ¿Cómo? claro. No, a ver, tal. Ya. Eso me viene. Y entonces compro muchísimos discos. Ni siquiera a veces me acuerdo de qué he comprado. Voy comprando, los voy almacenando y tal, y luego ya los voy escuchando. Creo que lo último que me he comprado fue el Brutal Youth de Elvis Costello, que es una barbaridad de disco. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Y el Daisies of the Galaxy de Hills, que lo había perdido en su época y lo he recomprado. Compré el último de Belle Sebastian, que es una maravilla. Encontré uno de Blaze Foley, creo que es el único disco que hay de Blaze Foley, que lo encontré en una tienda de segunda mano por un euro, un mísero euro y tal. Es una pieza de coleccionista, el tío ni sabía lo que tenía. Y cosas, bueno, y de blues he comprado bastantes discos hace poco. Sí, compré otras grabaciones de B.B. King, de la primera época de B.B. King, cuando tocaba todavía la acústica, antes de tener su primera Telecaster, que el famoso por tener una 335. Pero estoy ahora con esas grabaciones de cuando tocaba la acústica, grabaciones con algunas cosas que hizo con la Telecaster y ya su paso a la 335. A él no le cortaron con un hacha, ¿no? Como a Bob Dylan, ¿no? ¿no? En un concierto Traidor, ¿no? sí, lo de Judas, ¿no? Lo de... Sí. No, bueno, claro, B.B. King bueno, es otra cosa, claro, es otro mundo. Y la primera película que fuiste a ver 2 veces al cine, o sea, que quisiste volver a pagar la entrada para entenderlo, porque te había deslumbrado también. Bagdad Café, ¿Sí? puede ser. Ah, Sí, en los 80, qué bueno. en mi adolescencia, sí, Bagdad Café. Ah, no la he visto. Sí, es casi un videoclip largo la película, Sí. y es muy ochentera, pero de repente había como una cosa, pues es eso, la historia de un café metido en mitad del desierto, ¿no? De cómo se desarrolla la vida allí, con gente que viene descarrilada de muchos puntos de la vida y del tal. Y luego la banda sonora, que tiene la canción El Calling You, esta, que es un temazo espectacular, así en armonía menor, que es maravilloso. Y luego en toda la película está el preludio en do de Bach, ¿no? Que está presente en toda la película, que es una de mis piezas favoritas. Y no sé, es una peli muy mágica. No es una de las grandes películas del cine, ni creo que ningún cinéfilo la tenga como una piedra tal, pero sí, a mí Sí. en aquella época me causó una impresión muy honda. Qué bueno. Y tú, que has tenido un disco que se llama Hotel Lichis, te debo preguntar, y estás aquí en el hotel, te quiero preguntar por un hotel que te haya gustado de viaje, que tengas buen recuerdo, que te gustaría teletransportarte ahí si fuera posible. Hostias. Pues no sé qué decirte, la verdad. No sé qué decirte. Más que hoteles, o sea, más que hoteles en concreto, zonas en las que me gusta pasar. Como perdí mi casa en la sierra y no he podido volver allí desde que murieron mis abuelos, no he vuelto allí. Para mí, por ejemplo, irme a un hotel rural allí en Cercedilla, para mí es una cosa... Sí, recuperar un paraíso perdido, ¿no? Sí, comprarme ahí un libro de Agatha Christie o de algo así, que era lo que leía cuando era joven allí y tal, y ese universo inglés, no sé, porque también hay una parte ahí de la sierra que siempre he estado muy fascinado con el punto inglés y con el dandismo y todo esto, ¿no? Es algo que me gusta. Y para mí, sí, ir por ejemplo, de turismo rural a Cercedilla es para mí igual una cosa que me gusta mucho, ¿no? Qué bueno.
¿Cuál dirías que es tu estado de ánimo actual? Paz, de paz. ¿Una posesión preciada que conserves, que tengas con mucho cariño, que guardes? Que a lo mejor desde fuera no tenga un valor altísimo, pero para ti es importante. Ahora mismo cada vez más mis guitarras. Estoy como en un momento de enamoramiento con el blues y con la música y con el estudio y tal. Y cada vez más para mí las guitarras son más importantes. Y a pesar de que las cambio y las voy y voy comprando una, vendiendo otra para probar. Ahora mismo he dado con el set de guitarras que de repente tengo más o menos todos los sonidos que quiero. No compro guitarras excesivamente caras, esas no son baratas, pero no son de las más caras, porque prefiero tener muchos tipos de guitarras a tener tal, ¿no? Para probar diferentes sonidos. Y para mí ahora mismo son algo muy importante. Qué bien. Un mentor que tuvieras cuando empezaste con la música, o que te enseñara o que te abriera camino a desenvolverte en la vida, alguien que te ayudara. Luis García fue cantante de Goliat. Y yo estaba en un grupo, Luis García y Alex Terce, que era guitarrista del primer grupo con el que estuve, y luego fue técnico de sonido mío y tal, y esto. Luis fue una persona que llegó con el primer grupo que yo tuve, el primer grupo en el que me aceptaron y tal, y en el que yo era el peor y estaban a punto de echarme, y llegó Luis y dijo, no, déjale al chaval, que el chaval tiene talento, déjale y tal. Y me enseñó muchas cosas. Y nunca me acuerdo de él, y siempre he sido muy injusto con esto. Mira, yo me he acordado, pues, y sería justo. Sí, de Goliat era el grupo. Sí. No les conozco. Sí, era de la época de Barón Rojo y de Obús, esta época del heavy metal español. Fue el cantante del primer disco de Goliat en aquella época. Un punto de inflexión en tu vida, un momento que marcara tu devenir, que para bien o para mal, y dijeras, esto me ha cambiado. Pues cuando inicié mi carrera como Lichis, ahí se estableció un punto de inflexión importante, un cambio en mi vida, y un momento además vital en el que tuve todavía que deshacerme de un lastre de los lastres del pasado, y eso costó, fue un proceso largo y tal, que ha culminado en este proceso de paz absoluto, pero creo que eso empezó en 2012 y tal, fue quizá el año de inflexión para mí. Porque Modo Avión sale en 2014, ¿no? Por ahí, sí. Más o menos, sí. Uh-huh. Y ahí es como cuando sale... que ese es un discazo, cómo está grabado. Sí, hombre, ya ves, con estos bestias, es que aquello era increíble, grabado en Nueva York con esta gente. ¿Con quién lo grabaste? ¿Dices? Pues lo grabé con Joe Blaney de productor, y estaban pues con los músicos que habían tocado con Tom Waits y con Bob Dylan, con todos los grandes, estaban ahí. Pues se nota, Rigo, Campilongo, Andy Hess, gente que tocaba con Elvis Costello y los Attractions, o sea, gente increíble. Pero sí, en 2012 como que ya de repente toda mi vida saltó por los aires de manera definitiva. Digamos, el coche que iba a gran velocidad topó con el muro. Después de haber caído por barrancos y tal, sí. Ya fue cuando... Ya cuando de repente el impacto ya fue duro. Y sí, hasta entonces era una persecución, te habías dado, se había roto una puerta, pero te seguías con la rueda y tal, no un poco, y ahí ya me estampé. ¿En 2012? Sí. Entonces ahí salí del coche herido de extrema gravedad, y durante un tiempo sufrí, incluso en el proceso de recuperación, sufrí bastante negligencias médicas, válgame la comparación, pero bueno, salí vivo de allí, no me daban, el médico no me dio esperanza alguna de que volviera a caminar, ni siquiera de que volviera a vivir, pero bueno, salí del coma. Empecé la recuperación, empecé a andar y empecé tal, valga la comparación, ¿no? Ya, pero porque ya habías dejado la mecánica antes, ¿no? Sí. Pero entonces, o sea, ¿qué sucedió? O sea, ¿se puede preguntar o no? Se pagan las consecuencias de dejar un proyecto exitoso, y se pagan las consecuencias de toda la gente que pensaba que a tu lado podría medrar o ascender, o para la que te habías convertido en un medio. Para la realización de sus propios sueños personales.
Y eso se paga duro. Se te hace pagar duro. Y luego, aparte, el tratar de vivir en un mundo en el que todo el mundo te conoce por esto, piensa que eres millonario y te trata de otra manera. Ya. Y tienes que protegerte. Y como ya no estás aquí, ya no tienes quien te proteja, te caen las hostias como panes. Fue duro, sí. ¿Y cuál es tu relación entonces con el famoso... O sea, es que claro, lo dices lo del millonario, claro, me salta a la cabeza la canción esta de la lotería que hiciste, que fue un bombazo. No me llames iluso esto. Sí, no fue un bombazo. Es que no fue un bombazo. Pero sí, o sea, a efectos prácticos sí, porque a lo mejor tú no te das cuenta, pero es verdad que esa canción y la lista de la compra, para los que te conocíamos de antes, fue como... Ahora la gente llega a la cabra mecánica, ¿sabes? Bueno, más felicidad y la lista de la compra. No me llames iluso, simplemente estuvo allí porque lo pusieron en los anuncios hasta el vómito, la náusea. Se radió hasta la náusea, pero no fue un éxito, de hecho fue un absoluto fracaso. Ya. A nivel de ventas de discos, de todo y tal. Y yo a ti es la que no te gusta, ¿no? La canción que no te gusta. No, aparte de la detesto. Es que no viene de donde vienen las canciones. De repente es una agencia de publicidad, me llama para... han hecho una canción en Onda la Cabra. ¿Así? Sí, hemos puesto como algunas cosas así como de la comida, de la cocina, como muy populares y tal. Y esto, y una frase que es muy tuya, es muy tuya. Escuché aquello y dije, uff, Dios de mi vida. Y entonces desde mi discográfica me dijeron, Lichis, no vas a sonar en la radio, no porque nosotros no queramos, sino porque el mundo de la radio no te quiere. Y nos ha costado mucho ponerte aquí. Y de hecho, Vestidos de Domingo, que es el disco este de mayor fama, nosotros no la materializamos. Ni la compañía recupera el esfuerzo que ha hecho porque salgamos adelante. No fue así. En el momento en el que nosotros ya podíamos haber recuperado o haber encontrado la posición a partir de la cual empezar ese camino, es ahí cuando se nos mete el hachazo, cuando hay otros intereses cruzados en los que no se nos quiere a nosotros, o se quiere lo que nosotros tenemos, pero no con nosotros ahí. Y entonces es como, tío, el iluso se lo van a tener que comer sí o sí, porque esto viene de la 11 y tal, vale, pero no es una canción, a ver, esta es mi conversación con la discográfica, vale, pero esto no es una canción, o sea, no es una canción que yo pondría en mi disco, es que no lo es, o sea, no, eso es un poco... Como anuncio será muy bueno, pero como canción no. Ya, tío, pero... Vale, entonces acepto a regañadientes. Bueno, pues entonces dejadme que escriba una canción con esto. Vale, me quedo el estribillo, me quedo la frase, me quedo el eslogan publicitario y un poco la armonía del estribillo, le doy una vuelta, lo hago a mi rollo y le pongo una letra. Vamos a intentar por lo menos, si lo tengo que hacer, déjame que lo haga con una cierta dignidad, porque esto no hay por dónde pillarlo. Bueno, venga, pues tal... Pero tened en cuenta que esto no puede ser la apuesta del disco, porque si no la vamos a cagar. Y además esto me mete, o sea, eliminas totalmente cualquier tipo de prestigio y de respeto que tanto nos ha costado ganarnos con la cabra. Se va a la mierda, me conviertes en Georgie Dan. Entonces, y tengo temas nuevos en el disco nuevo, y tengo un disco nuevo en el que creo. Entonces, esto es un regalo. ¿E hicieron eso? Hicieron eso, cogieron esto y no hicieron nada más con el disco. Cuando se acabó el iluso, vieron que no había tal, me dijeron, no vamos a hacer nada más. Y ahí ya es cuando yo ya me rompo. Entro en depresión y se acabó la cabra. Dije, sois unos hijos de puta. Sois unos hijos de puta. ¿Cómo me puedes decir esto? Ah, que no hay disco. Que ya para ti se ha acabado. Pues, perdóname, quizá es culpa mía porque había dado por sentado que la gente con la que trabajaba no me iba a hacer esto. Y me dejas ahora en la estacada. Y encima, esto, desde fuera, dando la sensación de que ha sido un super mega éxito. Y ya condicionando el resto de mi carrera, porque ya la gente lo que va a pensar de la cabra es que la cabra es esto. Me has jodido. Me has jodido. Me has jodido. Hijo de puta, me has jodido. Y ahí me doy cuenta que he caído en la trampa y se me da la patada. ¡Pum! Y se me quiere convertir en un muñeco roto. Y no, yo estaba aquí... Precisamente vine a trabajar con vosotros porque se suponía que aquí se trabajaban las carreras a largo plazo y no hacíais esto. Y precisamente me lo habéis hecho, y me lo habéis hecho a mí. Ya. Pero entonces fue como... Es que es hasta... Es exactamente lo que define tu vida, lo de tragicómico, ¿no? Que es como un cuponazo al revés. ¿Sabes? Sí, exactamente. Es como un cuponazo a la inversa. A uno les da alegre dinero y a ti te dio como todo lo contrario.
Sí, porque además ni siquiera me puso ningún otro sitio donde no estuviera ya. O sea, me pone en el sitio donde no quería estar. Ya. Y te da esa pátina que dices que es difícil deshacerte de ella, ¿no? Claro, sí, nos pone. Nosotros estábamos jugando entonces, válgame la comparación, que no pretendo compararme con esta gente tan reputada y tan respetada, pero nosotros estábamos jugando en la Liga de Sabina y de Kiko Veneno y de repente el iluso nos saca de allí, nos convierte en una movida intrascendente, boba, tonta, en canción de verano, nos trivializa, nos dilapida por completo el respeto que habíamos ganado o que estábamos logrando, estábamos granjeándonos. Y nos convierte, claro, y a mí como compositor. ¿Quién coño va a confiar en ti como compositor si tú mismo has cogido y has pillado una mala imitación de ti mismo y es lo que se está... O sea, soy el compositor de mis canciones, tu trabajo es vender esto, no vender una cosa que viene de fuera, esta especie de engendro que hemos intentado hacer una canción y vender esto como mi trabajo. Me estás faltando al respeto. Sí. Me estás faltando al respeto. Y estás haciendo que desde fuera me estás... Sí, te entiendo perfectamente. Además, pero... ¿Y alguna vez has pensado que a lo mejor es eso un poco también cosa tuya por cómo eres y por Cuando me dicen eso, y me lo han dicho muchas veces, me dan la razón. Me dan la razón. Si tú crees que el iluso no estaba tan mal, o eso es lo que veo desde fuera, si tú crees que eso no estaba tan mal, me estás dando la razón. No es eso, sino que es curioso, porque yo tenía esta percepción muy parecida con cosas. No es que la vean mal, sino que no es lo único que ven. A lo que voy es que lo que dices tú, que... No es lo único que ven, pero porque me ha costado un esfuerzo terrible. He tenido que renunciar a mi carrera. Tuve que parar mi carrera. Tuve que, entre comillas, fracasar. Tuve que hacer el ridículo. Porque además, hablar de esto, supongo que desde entonces me han hecho la cruz en muchos sitios. Este tipo no va a volver a sonar aquí. Ahora sí que, si antes no, ahora mucho menos. ¿Sabes? Ahí estás, de repente te metes con poderes y con tal, y con cosas. Me ha costado un montón remontar y todo aquello me provocó una furia. De todo esto, al final, ha sido hacer ruido por el otro lado para que de repente, un ruido a contranatura, para que de repente... vale. O sea, si yo hubiera dado esto por bueno, nadie hubiera planteado tal. Es ahora cuando la gente habla, sí, hostia, Carlos del Iluso, pero imagínate, ves, al tipo no le tal. He tenido que poner en el subconsciente colectivo, por decirlo de alguna manera pedante, mi rechazo a esta canción para que se pueda mirar al resto de mi carrera. Y eso ha sido muy duro. Sí. Entiendo que es un poco lo de Sísifo con la piedra. Sí. Lo he pagado muy caro. Sí. Y un lema que tengas en tu vida, algo que podría estar a lo mejor en tu estudio, una frase que tengas presente o que te guste decir a lo mejor a tus amigos o a tus hijos, o que tengas tú como escudo de armas casi. Disfruta de lo que haces. Disfrutar de lo que haces, ¿no? Por ejemplo, con mis hijos, que les toca vivir en un mundo muy cambiante, cuando han empezado con los estudios y empiezan ahora a pensar en a qué se tienen que dedicar y dónde tienen que tirar, les intento inculcar lo siguiente. Digo, mira, creo que en 10 años todas las profesiones que ahora mismo están presentes o forman parte de nuestra vida van a desaparecer. Todas. No va a quedar ni una. Entonces le digo, ¿qué quieres estudiar? Pues mira, lo que te puedo decir es que estudies. Quiero que estudies, porque creo que yo me arrepiento de haber dejado de estudiar. Creo que es maravilloso tener una cultura y el mundo de la cultura es maravilloso. Así que quiero que estudies y que aprendas y que te formes en algo. Y haz lo que realmente te guste. Porque como seguramente vas a terminar trabajando igual en un McDonald's, o vas a terminar haciendo tal, o vas a terminar haciendo algo que tenga que ver remotamente con lo que te gusta, pero no va a ser lo tal, y vas a tener que dedicarle un tiempo de tu vida precioso como es el de la juventud, y vas a tener que dedicar un esfuerzo de la hostia, haz lo que te guste, disfruta de lo que haces, porque esa es la única manera en la que nunca sentirás el fracaso. Yo con todo esto que te digo, por eso te digo que a mí lo del fracaso me hace mucha gracia, ¿no? Lo del éxito. O sea, cuando estoy en mi casa con mis discos, mirándome mis biografías de B.B. King, tocando y tal, y veo de dónde vengo,
y todo lo que he pasado en mi vida, y me veo con 53 años aquí pudiendo decir, joder, mira, no vivo en Las Rozas, rodeado de tal, no tengo un gimnasio privado en mi casa, ni tengo tal, ni tengo un chofer que me saque tal, y afortunadamente no, porque no querría esa vida para mí. Y puedo coger el metro y venir en metro, en autobús tranquilamente, sin que nadie alguna vez se me acerca alguien y me dice, hombre, tal. Pero poder estar aquí y cotillear y no ser el observado, sino el observador y tal, y tocar todo esto, y seguir y vivir de la música como llevo haciéndolo desde que tengo tal, joder, me siento el puto rey del mundo. Entonces eso es lo que quiero transmitirle a mis hijos, ¿no? Esto, disfruta de lo que haces porque serás el rey del mundo. Pues Lichis, me lo he pasado fenomenal charlando contigo, siempre a la altura de una conversación. Bueno, Siempre, no paro de hablar, tío. No, pero eso para un podcast es lo mejor, bueno, de verdad, porque luego es donde saltan las ideas, salen las conexiones, no tener miedo a dar opiniones o a mostrarte. Da gusto con gente como tú, y luego eso, que te he admirado toda la vida y te he escuchado, todo eso es bonito. Cuando un poco lo del rey del mundo, pues yo lo siento cuando tú estás aquí, ¿no? Conmigo, que te he escuchado, me acuerdo escucharte con el Discman ahí en la biblioteca, me acuerdo del examen que me acompañaste ahí, y luego pasan los años y aquí estamos charlando sobre el humano y lo divino. Y un placer tenerte, espero con mucha ilusión esa biografía con África y el disco de Óxido. Genial, muchísimas gracias. Ha sido un honor estar aquí contigo.